Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Cara a Cara. Para esta emisión hemos preparado dos temas muy pero muy importantes y el primero de ellos tiene que ver con la construcción. Ayer pasó el ministro de Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, vio dos obras importantes que se están financiando con fondos nacionales en la provincia de Salta, una de ellas de Canal del Tineo, otra obra también en el barrio Gauchito Gil. Dijo el ministro que los recursos para la provincia iban a ser los mismos, no se iban a disminuir, habidas cuenta de este ajuste que se pretende llevar adelante a raíz del préstamo que se pidió al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, paralelamente y al mismo tiempo, también desde la construcción, hay varios sectores, tanto de la Cámara Empresaria como los empleados de la construcción, que están en señales de alerta. Ya algunas entidades han emitido un comunicado alertando sobre la grave situación que están atravesando y muchos vaticinan que dado este préstamo que se pidió al Fondo Monetario Internacional, el hilo por donde se cortaría finalmente los recursos a la provincia sería la obra pública. Y es por esto que mejor que preguntarle al ministro encargado de esta área, estoy hablando del ministro Baltasar Saravia, ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda. Así es, y en un segundo bloque vamos a hablar mucho más vinculado a la política, yo diría ya electoral, ¿no? Desde hace un par de semanas los movimientos están siendo bastante, pero bastante intensos en cuanto a figura, en cuanto a trascendido de futuros o potenciales armados, ya de cara al 2019. No vamos a hablar precisamente con políticos o con figuras de la política sobre esta cuestión, sino con aquellos que de una u otra manera analizan las lógicas de las políticas y tratan de profetizar, diría uno, para dónde están yendo las cosas. Uno de ellos es Félix González Bonorino, un sociólogo, también un tipo muy vinculado a Unidad Ciudadana, pero su profesión es la de sociólogo y la que, obviamente, muy interesado en la política. Gustavo Acuña, el director de una consultora, ICQ, seguramente le vamos a preguntar, no seguramente, le vamos a preguntar sobre, bueno, qué dicen los números, las encuestas en esta particular coyuntura. Y también una licenciada en Ciencias Políticas, se llama ella Esmeralda Ciuffi, es una chica joven y bueno, también queremos ver qué es lo que está analizando. Sí, le adelantamos, bueno, en los últimos programas hemos visto mucho o hemos analizado mucho cómo está la situación nacional, la política nacional, pero hoy vamos a tratar de evitar eso e ir mucho más al territorio nuestro, porque, insisto, lo que se ha visto en las últimas semanas es, diría yo, después de finalizado el Mundial de Fútbol, se han visto ya movimientos claramente orientados a armados políticos de cara al 2019. Así que tenemos que sumar a eso la columna del doctor Alejandro Saravia, que también, como cada jueves, va a estar compartiendo con nosotros sus reflexiones. Así que todo esto es lo que tenemos preparado para esta noche para ustedes. Les pedimos unos minutitos y ya estamos de nuevo. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Bueno, ya estamos acá y como bien lo había anunciado Romina, con el ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Baltasar Saravia. Ministro, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Daniel, Romina, gracias por invitarme. Gracias. ¿Está en uno de los mejores lugares de una gestión, pero en el peor momento? No, a ver, quienes estamos y quienes realmente hemos abrazado la función pública y el servicio público, sabemos que los desafíos siempre son múltiples y mientras más desafíos, más responsabilidad y más nos entusiasma en un punto. El desafío que se me plantea cuando asumimos en su momento el Ministerio de Infraestructura, eran fines del año 2015, cuando se crea el Ministerio de Infraestructura, haciendo un poco de memoria, estamos en un escenario también complejo en un punto, porque veníamos de digamos, 6 meses en materia, por ejemplo, de vivienda, que se había cortado bastante los pagos vinculados con eso.
tuvimos 6 meses iniciales hasta que la presidencia de Macri se acomodó de alguna manera en términos de envíos de fondos. Tuvimos todo un trabajo, hemos hecho un trabajo muy fuerte en ese sentido. También en materia de fondos provinciales tuvimos que salir en búsqueda de un plan anticíclico que fue el Plan Bicentenario, donde nosotros salimos al mercado internacional a pedir fondos. También al Fondo Fiduciario Federal, donde hemos pedido 800 millones de pesos. Primero eran 400, después hemos podido conseguir 800 millones de pesos. Digo, para ponerle nombre para que la gente lo sepa, Fondo Fiduciario, estamos hablando de la Ruta 26, estamos hablando del Centro SAMEC, que está al lado del materno infantil, los 4 centros cabecera, que de alguna manera descentralizan la atención de los hospitales en la provincia, en la ciudad de Salta, 3 de ellos ya inaugurados recientemente por el gobernador y el ministro Mascarello. Así que también estamos encarando en distintos lugares de la provincia obras en municipios, en los 60 municipios también del Fondo Fiduciario y del Plan Bicentenario, donde ya desde el año 2016 hasta la fecha hemos podido encarar y terminar más de 600 obras. Ahora el escenario, vamos al escenario. Es un desafío, el escenario que tenemos actualmente es un escenario muy particular, claramente. Hemos iniciado este año, ya nosotros de alguna manera nos hemos anticipado a lo que podía llegar a ser el año 2018 y lo que podría ser el año 2019, donde hemos podido hacer algunos movimientos en términos fiscales. De hecho, con el pacto fiscal entendemos que la cuestión fiscal en el país es un tema serio y hay que atenderlo. Nosotros de la provincia siempre hemos querido colaborar con el gobierno nacional y lo vamos a hacer hasta el último día del gobierno del presidente Macri y vamos a trabajar en eso. Y nosotros en ese contexto tratar de, con las herramientas que tenemos, superar aquella coyuntura que entendemos y sabemos que es compleja, sobre todo en algunos temas. Ahora, ¿cómo hacer para sostener el ritmo, para mantener, no digo sostener, habidas cuenta de que, de coparticipación no se puede pretender mucho, dada la difícil situación a nivel país que se está atravesando? La provincia con su capacidad económica de endeudamiento casi llegando al límite, ¿cómo se va a hacer, digamos, para lo que queda de este año y medio de mandato? Bueno, el gobernador ya lo dijo, el país necesita previsibilidad justamente y nosotros queremos ser lo más previsibles posible con los fondos con los que podemos contar o los que sabemos que podríamos llegar a contar en el futuro. Tenemos en distintas líneas acciones concretas donde hemos podido y estamos trabajando fuerte, estamos continuando con las obras, obviamente con un esquema de racionalidad como sabiendo de la coyuntura. En materia de Plan Bicentenario estamos trabajando en eso, en materia de fondos fiduciarios lo estamos haciendo, en materia de fondos nacionales vinculados con el Plan Hábitat estamos haciendo obras que son de infraestructura social importante, no solo como la que estuvieron visitando el ministro Frigerio esta semana, que son obras que se gestionan con la municipalidad, sino también en el interior estamos próximos a inaugurar una obra de agua y cloaca de toda la comunidad de La Unión, en Banda Sur, en Morillo, en Los Blancos, en Dragones, en Santa Victoria Este, como también estamos trabajando en Yacú y en Misión Chorote, y particularmente también lo que está vinculado con la vivienda. Ahí en esa situación venimos con alguna complejidad porque ya veníamos arrastrando el tema entre lo inflacionario, en materia también de redeterminación, es decir, todo el costo que significa la construcción de la vivienda, tenía una problemática vinculada con que todas se estaban ejecutando a valores del año 2016 y se venía retrasando las adecuaciones de los precios. En este contexto, donde este año justamente la previsión supera de alguna manera, o sea, no supera la realidad, sino que la realidad supera la previsión originaria, tenemos la complicación vinculado con los fondos nacionales en materia de redeterminación. En cantidad de casas de obra pública, ¿eso cuánto afectaría? Bueno, nosotros venimos, desde la asunción del gobernador Urtubey, hemos entregado más de 19.000 viviendas, son 19.000 familias que han podido obtener su vivienda. Hemos entregado, desde la asunción del presidente Macri, 4.000 viviendas, unas 4.000 viviendas, tenemos 3.500 en ejecución y estamos con los fondos que contábamos, tenemos los fondos del FONAVI, que son fondos provinciales provenientes del impuesto del combustible, y obviamente estamos esperando, ya estuve reunido con Frigerio y su equipo en las últimas semanas, estuvimos conversando sobre la necesidad de ponernos, por lo menos que con cierta previsibilidad de envío de fondos, y esperamos por lo menos que nos puedan
enviar los fondos presupuestarios para este año. Y obviamente estamos también a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar en el futuro, sobre todo ahora en el marco de la discusión del presupuesto que entendemos que se va a presentar el 15 de septiembre. Mire, hace poco hicimos una entrevista en FM Arie a un referente de la Cámara de Construcción. Nunca había escuchado a un tipo tan enojado. Por ejemplo, dijo, si los otros eran ladrones por el kirchnerismo, estos son abiertamente inútiles por el macrismo. E incluso le hicimos escuchar un audio de Iván Kerr, un funcionario nacional, donde Iván Kerr básicamente dijo lo que dijo ayer Frigerio, que las cosas estaban duras, pero más o menos estaban encaminadas. Y Juan Carlos Segura dijo que era una absoluta mentira lo que decía. Hubo una solicitada en estos días que de alguna manera sintetizan ese no, le puso ideas, si se quiere, un poco más de racionalidad, en el buen sentido, al enojo de Segura. Dijo que básicamente dicen que están trabajando con precios no actualizados del 2016, que las gestiones que realizan ante el gobierno nacional y provincial no dan resultado en cuanto a la transferencia de fondos, que ellos de alguna manera están financiando las obras, pero que se están desacelerando el ritmo de las mismas, y según la UOCRA hay 3.000 obreros despedidos. ¿Es cierto? Bueno, en el marco de lo que estamos hablando, justamente el tema de la vivienda, tenemos que diferenciar también el sistema, porque las obras financiadas con fondos provinciales vienen a buen ritmo, con fondos nacionales algunas vienen a buen ritmo, particularmente lo que es vivienda, que es donde es un núcleo central también, porque hay mucho de lo que tiene que ver con la generación de trabajo. La vivienda es un actor fundamental en la actividad económica. Todo este tiempo hemos venido trabajando conjuntamente con la Cámara, permanentemente. Al principio, como decía, el primer semestre del 2016, hemos podido acordar temas de financiamiento. Una vez que se empezó a trabajar con el nuevo sistema establecido por el actual gobierno del presidente Macri, hemos, con distintas resoluciones que han generado, se empezó a trabajar con toda la cuestión administrativa y todavía, es cierto, faltan definir cuestiones vinculadas con la actualización de fondos en un país, con los esquemas inflacionarios como tenemos desde el año pasado y y el 2016, claramente hubo un tema y hay un tema que tenemos que solucionar, que lo venimos conversando con el Gobierno Nacional, ya lo hemos pedido. El mismo secretario de Vivienda, Kerr, ha manifestado que se iban a hacer, se iban a enviar los fondos vinculados con el presupuesto, y obviamente que nosotros en ese sentido, obviamente que necesitamos fondos para de alguna manera generar todo un círculo virtuoso en materia de actividad económica. Ahora, no solo estamos esperando, que eso es importante que lo podamos hacer, sino también la expectativa es también sobre qué es lo que va a pasar sobre el año 2019, porque eso, el esquema de continuidad también en materia de financiamiento, claramente las tasas que hoy estamos teniendo en el mercado también son complicadas para que los actores económicos se puedan apalancar hasta tanto se envíen los fondos de nación. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el gobierno de la provincia estamos trabajando con las herramientas que ponemos para poder de alguna manera hacer frente a esta coyuntura, pero obviamente estamos en una situación económica muy complicada. En Mire, las palabras a veces me parece siempre son muy importantes, pero a veces mucho más. El título de su ministerio tiene dos palabras clave: infraestructura y vivienda. Uno dice infraestructura y piensa inmediatamente en los agentes económicos que necesitan que haya infraestructura para sacar su producción, para que llegue a los puertos de salida y bueno, para generar movimiento económico. Y vivienda, bueno, habla de toda la sociedad que precisa, digamos, justamente ese tipo de bienes, pero aparte que para hacer una vivienda se necesitan ladrillos, cemento, puertas, madera, revitaliza toda la economía. Si esto se cae mucho, ¿cuánto afecta, ministro, al conjunto de la economía? ¿No? Sé que usted tiene experiencia en esto. ¿Está preocupado? A ver, nosotros estamos ocupados. Es un momento donde tenemos que estar ocupados y estar muy atentos para
mientras cuidamos digamos, los recursos del Estado, que son los recursos de todos, generamos mecanismos que promuevan una actividad económica. Nosotros, de hecho, el plan bicentenario fueron 350 millones de dólares que tuvo un fin netamente anticíclico, que fue generar una actividad económica porque el año 2016 estaba complicado. El año 2017, digamos, fue un año muy fuerte en materia de infraestructura, fue un año que hemos duplicado el presupuesto del año 2016, hemos generado una actividad en materia económica vinculada con la obra pública muy fuerte. Este año hemos tenido y venimos sosteniendo un esquema de continuidad, obviamente que en este contexto, digamos, la obra pública es un instrumento en materia de lucha contra un déficit, generalmente es uno de los instrumentos digamos, de búsqueda digamos, para poder compensar aquellas otras cosas, algunos otros gastos que se necesitan hacer en el Estado. Entonces nosotros estamos con todas las líneas que tenemos trabajando desde la provincia, con fondos también vinculados con los créditos y con los fondos que veníamos teniendo de los fondos nacionales, sosteniendo de alguna manera la actividad. Ahora, por supuesto que sería muy bueno que todo este proceso sea, digamos, sea muy importante. Obviamente tenemos que entender que la coyuntura es complicada, pero tenemos que dar justamente la mayor previsibilidad posible para hacer en cada uno de los segmentos, en cada una de las obras que estamos haciendo, en materia, vos lo decías, en materia de infraestructura, estamos en cada uno de los puntos de la provincia, los 60 municipios, con algunas obras vinculadas no solo en materia de infraestructura social, sino también generando también mecanismos para dar mayor actividad. Lo que el gobernador está permanentemente sugiriendo a Naciones, necesitamos generar desarrollo, o sea, obra vinculada con el desarrollo, porque en definitiva lo que nos va a hacer sustentable en el tiempo no son las obras de coyuntura, sino toda la infraestructura que generemos para que se promueva el desarrollo. Entonces, en ese contexto, de hecho, así se lo hemos planteado al presidente Macri cuando estuvo en Cachi hace poco tiempo, le hemos planteado la necesidad de dar mucho impulso a la obra, especialmente vinculado con lo productivo y obviamente con lo social, porque todavía tenemos grandes necesidades. En ese sentido, cuando habla de infraestructura que trascienda en el tiempo, ¿qué pasa con el Plan Belgrano? Porque fue, digamos, una promesa de nación y que también involucraba a Salta y que llegó, digamos, como una gran esperanza de campaña y que vemos que por ahí pasan, digamos, llegó hasta Chaco. El presidente inauguró hace una semana y media atrás unas vías que pasaban por Chaco, pero para Salta parece que nada. No sé cuál es la diferencia, si es de gestión, ¿qué es lo que pasa? A ver, en materia de Plan Belgrano fue un plan claramente instrumentado y elaborado digamos, sobre la base, evidentemente, de las grandes demandas del norte del país. Grandes demandas pero son históricas, demandas históricas. Sobre esa propuesta, obviamente, la expectativa nuestra de toda la comunidad ha sido muy importante. Obviamente, todavía tenemos la expectativa, y se lo hemos planteado al presidente Macri, de obras que son trascendentales para el desarrollo del norte. Estamos hablando de la Ruta 51, estamos hablando de la Ruta 34, realmente lo que tiene que ver con el ferrocarril, que hay partes de ramales que se están trabajando, pero que se trabaje fuertemente en eso. Es decir, nosotros estamos a las puertas de grandes desarrollos en términos productivos, vinculados con la minería, con la energía renovable. Todo eso necesita de infraestructura para poder no solo transportar nuestros recursos, sino también generar saltos virtuosos en términos de industrialización. Para eso necesitamos energía. O sea, todavía hay una materia pendiente vinculada con eso, ellos mismos lo saben claramente. Y en cuanto a gestión, y esta es una pregunta que por ahí no pretende ser ni chocante ni nada, pero en cuanto a tema de gestión, ¿ustedes cómo se sienten respecto de la intendencia, que por ahí uno ve, capta la atención, todos los fondos que recibe el intendente Gustavo Sáenz, que lo transforman o lo posicionan como un gran gestionador, en contraposición a la provincia, que por ahí no tiene tanta trascendencia? A ver, nosotros estamos en los 60 municipios de la provincia, estamos trabajando en cada uno de los sectores de la provincia y estamos haciendo obras trascendentales. Bienvenido sea que no solo el intendente de la ciudad, sino cada uno de los intendentes, como están muchos de ellos también gestionando fondos nacionales permanentemente, y de hecho nosotros los ayudamos muchas veces para que puedan obtenerlos, porque en general, es decir,
nosotros somos un equipo, digamos, No siempre se lo hemos sienten planteado. discriminados, De digamos. ninguna manera, no, nosotros tenemos, en materia de vivienda, somos la provincia del interior que más vivienda ha entregado en este proceso. Tenemos en toda esta etapa del presidente Macri, somos la provincia que más vivienda hemos entregado, con estas cuestiones que tenemos que resolver, porque como somos de los que más hemos construido, somos una de las que más estamos necesitando que nos ajusten los precios. En materia de hábitat, somos las provincias del interior que más obras estamos haciendo con fondos de la Nación. Y eso no es que sea, que de hecho tiene que ver con gestión, eso tiene que ver también con todo un trabajo que hemos venido efectuando desde el gobierno de la provincia, y no solo nosotros, sino como equipo, también con los gobiernos municipales y con el gobierno nacional. O sea, nosotros desde el primer momento trabajamos mancomunadamente con cada uno de los actores. De hecho, porque el primer semestre del año 2016, que fue un semestre crítico en términos de recursos, fue un año donde hemos trabajado mucho en materia de proyectos y hemos presentado proyectos que hoy están siendo ejecutados. Estamos hablando del acueducto de Campo Alegre de Salta Capital, para que abastezca de agua a la zona norte de la ciudad. Estamos trabajando en proyectos vinculados con agua y saneamiento muy fuerte en distintos puntos de la provincia, no solo, especialmente en el Chaco salteño, pero también en departamentos de Orán, en Pichanal, estamos haciendo obras muy importantes en materia de lucha contra la pobreza, también trabajando en San Martín. Vengo de Isla de Cañas, ayer hemos estado recorriendo viviendas y hemos estado, acabamos de terminar un puente que necesitaba la comunidad en la zona. Es decir, en cada uno de los 60 municipios nosotros estamos. Es decir, no competimos con nadie, nosotros somos un equipo, así lo entendemos. La gente eligió un presidente, un gobernador y un intendente, sea de la localidad que sea, y trabajamos codo a codo con todos. Ministro, este año, ¿qué porcentaje del presupuesto está destinado a obra pública? En el año en curso hablo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos... Aproximado, obviamente, seguramente no tiene todas las... Sí, no, bueno, nosotros estamos hablando de 6.000 millones de pesos de presupuesto, y venimos ejecutando gran parte del mismo. Como te decía, ya parte tiene que ver con fondos de la Nación y parte con fondos provinciales. Estamos hablando un 50 y 50 siendo más o menos. ¿Y usted tiene alguna estimación de a cuánto se podría ir el monto en el presupuesto 2019? Bueno, obviamente me encantaría que sea lo máximo posible en términos de ejecución. Nosotros del año 2016 era 3.300 millones de pesos. El año 2017 duplicamos, 6.600 millones de pesos hemos ejecutado y hemos trabajado en el año pasado. Este año, de los 6.600, ya previendo que iba a ser un año complejo, hemos destinado 6.000 millones de pesos. Estamos ejecutando parte de ese presupuesto y esperamos, por supuesto, ejecutar todo lo que podamos hacer. La ultimita, y esto le confieso que es de chismoso. Sí. ¿Sí? Vio que el gobierno nacional, los funcionarios del gobierno nacional están como muy inclinados a dar siempre buenas noticias, aun cuando no las hay. Sí. Dígame la verdad, cuando está con ustedes, así en una reunión entre cuatro paredes, ¿también son de dar buenas noticias aun cuando...? Bueno, a ver, digamos, nosotros, el tema es que cuando hablamos y trabajamos en equipo, directamente vamos directamente con la acción concreta. A ver, ¿se puede avanzar? ¿No se puede avanzar? Obviamente hay algunos funcionan como todo. En la vida tenemos perfiles de personas distintas. Hay algunos que te dicen, que son sinceros del minuto cero, hay otros que no lo son. Nosotros venimos, pero lo tenemos en todos los órdenes de la vida. Venimos trabajando bien, somos un equipo con el que tenemos un diálogo, y en eso hay que reconocer, un diálogo permanente con todos ellos, con los ministros, secretarios y todos los funcionarios. Y obviamente siempre esperando obtener y conseguir la mayor cantidad de acciones que beneficien al pueblo salteño. Hasta aquí llegamos, hasta aquí se nos acabó llegamos el tiempo. en este primer bloque. Vamos a una pequeña tanda, ni bien vengamos de esa tanda con el doctor Alejandro Saravia y luego el segundo bloque. Ministro, muchas gracias por venir. Muchas gracias, muchísimas gracias. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar.
La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulte en www.macro.com.ar. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Buenas noches. Recuerdo hace mucho, cuando vivía en Entre Ríos, Paraná, y trabajaba en el Diario de Paraná, solía decirles, cargándolos, a los periodistas de redacción, que los periodistas en realidad son como una especie de dioses cotidianos. Es decir, cada día crean un nuevo mundo. A veces con base real, otras no. En Salta se está produciendo un fenómeno de esta índole respecto de la reforma constitucional de la provincia, obviamente. La están presentando como si fuese un tema fundamental, un tema insolayable, un tema que interesaría a toda la población. Y no es verdad, no es verdad. Están comportándose ahí sí como dioses cotidianos, instalando con forceps un tema. La reforma de una constitución es un tema complejo. Tanto es así que, por ejemplo, Bobbio decía que las cuestiones de derecho y las de poder son las dos caras de una misma moneda. Lasalle, que ya hablé de Lasalle acá en estas columnas, el fundador de la socialdemocracia alemana, solía decir que las cuestiones constitucionales, más que cuestiones jurídicas, son cuestiones de poder, coincidiendo así con Bobbio. Hacía hincapié en lo que él denominaba los factores reales y efectivos de poder. Una constitución es realmente vigente cuando refleja esos factores de poder. Y cuando se pretenda reformar una constitución, lo primero que hay que hacer es cambiar los factores de poder, los factores efectivos de poder de esa comunidad. Si no, por más que se cambie la letra de una constitución, no se va a modificar la constitución real. Hay dos temas que hacen imposible lo que pretenden
estos dioses cotidianos. Plantean el hacer una reforma express que tiene que hacerse el año que viene, la elección de convencionales constituyentes, pero olvidan de que el año que viene, precisamente el 2019, se elige también presidente, gobernador, intendentes, legisladores nacionales, legisladores provinciales y legisladores municipales, concejales. Entonces, no hay derecho a plantearle a la sociedad que un tema tan grave como el de la Constitución sea insertado en una maraña de cosas de tal manera de que pase desapercibido. Eso por un lado. Lo que también hace complejo es que no solo hay que analizar cuáles son los factores reales de poder que perturban la vida institucional en la provincia de Salta, sino también hay que analizar cada uno de los poderes y cada uno de los órganos de control que deberían tener el rol de hacer que esos poderes funcionen de acuerdo al cauce definido por la Constitución. Como se puede ver con tranquilidad, con sencillez, es un tema muy complejo como para plantear en un año electoral y también como para plantearlo como una supuesta, como dicen, reforma express. Para mí es una falta de respeto que encubre algo no muy santo. Puede encubrir, por ejemplo, un supuesto manto de impunidad para quienes gobernaron este último ciclo de la provincia. Cuando hablo de ciclo, me estoy refiriendo a un régimen político que se inaugura hace 24 años. Entonces, como ya se hicieron 3 reformas desde el año 86 hasta ahora, me parece que tenemos que actuar con responsabilidad, con seriedad, y realmente escuchar a la comunidad qué es lo que piensa, y no tratar de actuar como dioses cotidianos, forjando una realidad nueva. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Y bueno, y acá estamos en este segundo bloque con 3 personas, como lo adelantábamos. Y al fin una mujer. De política. Claro, sí. bienvenida, por supuesto. Y una mujer, bueno. Son pocas las mujeres, la verdad, y alegra, digamos, ver. Bueno. Igualmente, ¿no? Digamos, claro. es un poco haciendo sí, totalmente. Porque de política, bueno, sí, justamente vamos a hablar de política y de todos los posicionamientos de los candidatos, la mayoría son hombres. Y acá en la provincia de Salta, también. Y una de las únicas mujeres conocidas es Cristina Fiore. Veo con tu pañuelo verde y seguramente tenés algunas disidencias con Cristina Fiore, con la única mujer, digamos, instalada. Tristísimo la actuación de Fiore, tristísima. Desarrollanos un poquito de eso y metemos. ¿Seguimos? Bueno, en principio el pañuelo venía desde la UNSA, estaba cursando ahí una materia de una especialidad y estuve un poco viendo el debate, escuché un poco las palabras en uno de los patios internos de la UNSA del decano Alejandro Ruidrejo, doctor Alejandro Ruidrejo, formado en filosofía, orgullosamente de nuestra Universidad Nacional de Salta, sobre la posición que va a tomar la UNSA, ¿no? Finalmente respecto de este debate nacional acerca de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, que tenemos como horizonte el 8 de agosto, una fecha crítica, ¿sí? Y realmente es lamentable la actuación de Fiore. Es poco, merece repudio. Esto de la utilización del llanto, por ejemplo, en el ámbito de la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes, cuando vino una invitada desde Brasil para plantear el posicionamiento, entre comillas, de los pro vida, ¿sí? Realmente lamentable. De lo que dijo esta invitada que vino de Brasil, por ejemplo, rescato una cuestión que dijo y con la que coincido, que es, digamos, sobre el presidente, lo calificó como cobarde al presidente de los argentinos, obviamente por la posición ambivalente que tiene respecto de este debate y lo que podría llegar a ser finalmente, ¿sí? Lo calificó como cobarde y también calificó como perezosos a los legisladores argentinos.
respecto de que no se ponen a trabajar para proponer algo mejor. En eso, digamos, tengo una cierta coincidencia, pero la lectura por la cual puedo llegar a decir que considero que es un cobarde nuestro presidente argentino, y que de los legisladores tienen una tónica de pereza, como Fiore, ¿sí? Entre otras, ¿no? Y entre otros legisladores, varían, ¿sí? Pero la caracterización me pareció interesante. Y básicamente, hay mujeres interesantes en Salta, digo, respecto de su palabra, valiosa, interesante, convocante, representativa, y Fiore realmente no está teniendo esa representatividad, ni siquiera desde la postura que sostiene. Es decir, esto que mencionaba Alejandro, seriedad y responsabilidad, no la está teniendo, coherencia, ¿sí? ¿Cómo llegó a donde está? ¿Sí? ¿Cómo llegó a donde está? Sosteniendo supuestamente otras posiciones, cercana al kirchnerismo, y es decir, se puede comprender en el ámbito de la política, pero con cierta dignidad, diría yo, que no la tiene. Bueno, pasamos, breve. Estuvimos hablando en las últimas semanas, digamos, sobre los efectos de la crisis política y cómo la caída de la imagen presidencial es evidente. La idea es que hoy nos metamos más en lo que está pasando en la provincia de cara a lo que se viene. La primera preguntita, así como para disparar la conversación, sería la siguiente. Empiezo por vos, Gustavo, por una cuestión de que dirigís una consultora, seguramente estás viendo encuestas y demás. ¿Cuánto afecta la caída presidencial en los hombres de carne y hueso de la provincia que quieren jugar el año próximo? Hablo de Gustavo Sáenz, hablo de Miguel Isa, de Javier David. ¿A quién afecta más todo lo que está pasando? Bueno, sin duda afecta más a aquellos que declaman su pertenencia al espacio que conduce el presidente de la Nación, ¿no? En ese espacio hay varios, digamos, de los cuales tenemos dos que serían candidatos, posibles candidatos a gobernador, que uno es Martín Grande, diputado nacional, y otro es el intendente de la capital, Gustavo Sáenz. Pero también nosotros vemos en una identificación por decisión del propio gobernador de la provincia, una visión de la población de un acercamiento muy importante de Juan Manuel Urtubey a Macri. Dadas sus posiciones públicas, nosotros preguntamos esto a nivel provincial, cómo lo veía el gobernador Juan Manuel Urtubey, y el 65% de toda la provincia lo ve muy cercano a Macri. Ante la caída de imagen que todas las encuestas muestran, digamos, a nivel nacional, y acá en Salta es más todavía, digamos, por una cuestión de idiosincrasia. ¿A qué te referís con eso de idiosincrasia? Porque Salta es una provincia, podríamos decir, culturalmente ligada al ideario peronista o justicialista, como quieran llamarlo, ¿no? Y cuando uno se va de capital hacia el interior, eso es más arraigado todavía. Y el ciclo anterior de 12 años del kirchnerismo, en muchos lugares del interior y en parte de la capital ha cuajado mucho, y hay una pertenencia a ese espacio muy importante, ¿no? Por lo tanto vemos que no solo cae, como cae en Córdoba, que es una provincia que lo apoyó fuertemente al presidente, o Mendoza, sino que también cae en lugares donde no le fue bien, cae más rápido, porque no tiene una adhesión importante, digamos, en la provincia, nunca la tuvo. Más allá del 30% que sacó el año pasado Martín Grande como candidato a diputado nacional. El derrumbe de la encuesta de Macri derrumba de manera casi natural y paralela a Juan Manuel Urtubey y a Gustavo Sáenz, porque la gente los ve muy cercanos. A Gustavo Sáenz mucho más, pero las posiciones que ha tentado el gobernador Urtubey, públicas y a través de los medios, lo ponen en un lugar muy, muy cercano también, ¿no? De hecho, declaraciones que hace permanentemente, ¿no? Digamos, por ejemplo, una que todo el mundo recuerde, la recuerda cualquier persona que tiene acceso a medios, es esto de: mi límite es Cristina. Entonces la gente dice, pero ¿cómo un peronista el límite va a ser Cristina y no va a ser Macri? Entonces no entienden cuál es la lógica que el gobernador intenta. ¿Cuál es el espacio donde él intenta pararse, ¿no? Digamos, es complejo eso. Ahora, ¿cuál es la lógica, Félix, de la oposición? Digamos, ¿cuál es la lógica? Porque si yo creo que pasa mucho esto, si no ve mucha lógica en el oficialismo, de parte de la oposición tampoco veo una lógica muy articulada a nivel nacional, con una Cristina que ya no habla tanto,
que se están peleando entre ellos, y aquí en la provincia no sabemos qué es la oposición. Vos lo que tenés que ver es que el 2015 fue un cimbronazo muy grande para lo que hoy es oposición. Fue un terremoto. Y que mucha gente que estaba claramente posicionada se vio caer su imagen espantosamente durante el 2016. El 2017 fue un año donde el gobierno de Macri logró, a través del endeudamiento fundamentalmente, volcar hacia el interior y hacia la provincia de Buenos Aires fundamentalmente un montón de dinero que le sirvió para ganar, entre comillas, estadísticamente creo que no, pero digamos, esa elección. En cuanto a imagen la ganaron. Pero en ese contexto ya comenzó a reorganizarse la oposición. La oposición es una mezcla hoy. La oposición a los oligarcas es el peronismo. ¿Aquí en la provincia también? Y acá en la provincia es un poquito más confuso. Ahí apuntamos. Debería serlo, digamos. Debería serlo. Acá el problema es que no se identifica muy bien este criterio que en la provincia de Buenos Aires es muy sencillo, de la oligarquía y la peonada. Sí. Acá está mucho más entreverado. Y entonces vos tenés peronistas que son oligarcas. Entonces, como es eso, es un oximorón, digamos. Claro, es una cosa que no debería ser. Y que detentan los hilos de la provincia en ciclos largos. Nosotros tenemos 4 apellidos manejando la provincia prácticamente desde el 80. Te quería hacer una pregunta importante, digamos, que tiene que ver también con las categorías, los conceptos. Sospecho que el término oligarquía no representa hoy lo que representaba hace 70 años. ¿Cuál sería la nueva oligarquía hoy? Ojo, no te creas que no. Vos tenés la oligarquía es la que maneja la economía alimenticia. Vamos a simplificarlo así. Aquellos que producen grandes cantidades de comida de distintas formas. Carne, como fue la oligarquía clásica que tiraba manteca al techo cuando viajaba a Europa, hasta una oligarquía mucho más industrializada, cientificista, como es la que hoy maneja la producción de grano. ¿Sí? Hoy la producción de grano no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 50 años o 40 años. Hoy es ciencia pura. Ahora, el hecho de contener, de ser ellos los que manejan los precios de la comida, te marca claramente cuál es Después tenés un grupo industrial que también manejan fuertes sectores de la economía, sobre todo por los poderes de presión que tienen sobre los poderes de turno. Es decir, no es tanto por el peso específico como empresa, porque son empresas medianas a escala mundial, te diría incluso son chicas, salvo 2 o 3. Arcor es un monstruo, Asindar es otro fenómeno, Techin, digamos. Pero, a ver, creo que me sobran las dos manos para contarlas. En un país de 2 millones de kilómetros cuadrados tenemos 10 empresas grandes de escala mundial. Eso habla de lo mal que hemos hecho como argentinos, y acá lo mezclo, en el desarrollo de nuestro país. Hemos sido muy deficientes para lograr que el país creciera. Y lo mismo se traduce en la provincia. Porque vos en la provincia tenés 3 o 4 empresas, ponele 10 empresas también, 9, para que te entren en los dedos de la mano, que marcan el ritmo industrial de la provincia. Y el resto mira. El resto es turismo, que es un archipiélago de industrias, pequeñas industrias, más grandes, más chicas, medianas, el Sheraton, el Alejandro I, y después tenés un sinnúmero de empresas chicas que hacen a este conglomerado, que se llama así un clúster turístico, que, bueno, te sostiene una parte de la población. Y después empleado público, ¿no? Porque la peonada del campo se cayó, ya no tenemos, como antes, un sector de agrícola tan populoso, se cayó el número, la gente se fue a las ciudades, empujada en gran medida por la industrialización del campo. Ahora, Esmeralda, este fenómeno que hablaba Félix, de que la oposición y tanto el oficialismo es difuso, uno mira las grandes democracias, o al menos las que supuestamente son referentes, digo, Estados Unidos, algunas socialdemocracias del norte de Europa, y tiene dos partes bien definidas. Acá, por lo menos en la provincia, como bien lo están señalando, todo es confuso. ¿Qué es lo que pasa a nivel de formación, que los líderes políticos finalmente o aprenden mal o no aprenden o agarran mañas? ¿Qué es lo que pasa con el sistema político?
Los estaba escuchando atentamente porque realmente estas instancias son muy fortalecedoras, ¿no? Del conocimiento que aportan, por ejemplo, los distintos invitados. Entonces estaba tratando de unir todo y hoy no es casualidad, 26 de julio de 1952, estamos pensando en Eva Perón y hubo, tengo entendido, digamos, hubo un acto a la mañana, creo que había otro, digamos, marcando que no hay unidad en el peronismo en Salta, por ejemplo, ¿sí? Esto de un hecho que parece que no dice nada, está diciendo muchas cosas. Esto de lo confuso, de lo difuso, él dijo confuso, vos dijiste difuso, ¿no? Palabras, o sea, una cercanía de los términos para diagnosticar lo que nos pasa en Salta. Yo creo que tiene que ver con un entramado, y lo miraba a Daniel por su formación en historia, tiene que ver con un entramado histórico de lo que Salta, digamos, tiene vinculado con la colonia, ¿no? Entonces, no podemos analizar lo que nos pasa en esto confuso, difuso, de si acá está la oligarquía y acá está la peonada, ¿por qué no es claro que el peronismo en Salta debe estar con la peonada? ¿Sí? O debiera ser naturalmente, así entre comillas naturalmente. ¿Por qué? Porque están estas tradiciones, estas pertenencias, estas identificaciones con la sumisión. Entonces tenemos un pueblo que está muy identificado con la sumisión. Y de repente el sector más ligado al campo, esta peonada entre comillas reducida, fijémonos muy recientemente el conflicto que no está terminado de desandar de San Isidro, ¿sí? Que ahí te da cuenta de que estas problemáticas no es deficiencia en la formación de líderes, ¿sí? Sino que acá realmente están actuando estas relaciones de fuerza, ¿sí? Donde el centro está puesto en el capitalismo con variantes. El capitalismo de los inicios, ¿sí? digamos, de los inicios en términos históricos por fines del 1400, principios del 1500, y por otro lado, digamos, están actuando estas otras fuerzas ya más identificadas con el surgimiento del Estado-Nación. Nosotros en Salta todavía no nos noticiamos que llegó la independencia, estamos renegando de la independencia, estamos en un tironeo constante en el que está actuando la colonia, los principios de la colonia y la identificación con ese virreinato del Perú. Entonces, eso por un lado, pero además, esto de que digo que Salta reniega, y ahora coincide, la única diferencia es que ahora coincide que su presidente, que el presidente de la Argentina, ¿sí? Nuestro presidente argentino, tiene un discurso similar a la idiosincrasia salteña de identificación con la colonia, con España. Entonces, cuando él califica en su momento de que los próceres deben haber sentido angustia, esto ya hace algún tiempo, y este año estuvo diciendo que somos como viejos amantes, es decir, que estamos en una especie de affair, ¿no? Retomando aquello de las relaciones carnales, pero que había hecho el innombrable, ¿no? Menem, respecto de Estados Unidos con Bush, esa expresión. Y entonces de repente nos vemos en una banalización de la expresión política, del análisis político, en el cual termina siendo esto una relación entre España y otras patrias, ¿sí? Inglaterra, Estados Unidos, con lo cual no es solamente, bueno, está bien, el presidente de los argentinos nos está uniendo a la madre patria España. No, sino que tenemos, una multiplicidad de amantes en este momento. Es promiscua la cosa. Es promiscua la cuestión, ¿sí? Estamos, para utilizar la metáfora que él mismo implantó. Bien. Tengo la sensación, vos me vas a corregir, también ustedes por supuesto, de que por primera vez en muchos, me atrevería a decir un par de décadas, la elección que se viene en Salta para gobernador no va a estar definida por dos grandes espacios, sino por tres. Te lo nombro así, por un lado el intendente capitalino, por otro lado un Alfredo Olmedo y por otro lado ese confuso oficialismo provincial que hoy existe, que también tiene figuras con sus tensiones, llamémosle Avi, Javier David, Miguel Isa y la figura de Urtubey. ¿Las encuestas muestran eso? ¿Qué estás miroteando al respecto? Algo sí, no todo. Lo que nosotros analizamos son varias cosas. Primero, el conflicto hacia adentro de lo que se podría llamar el espacio peronista, donde vos lo incluís
Leavi, digamos, es un conflicto que tiene un solo final en términos de unidad, digamos. La única forma de que haya una unidad en el peronismo en Salta es que Juan Manuel Urtubey no sea candidato a presidente. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque Leavi es representante del kirchnerismo. El kirchnerismo en un contexto donde Cristina es la única dirigente nacional que sube las encuestas. Y hago lo mismo que hice como bajo Macri acá sube, y todo lo que huela, sienta o parezca Cristina sube. ¿No? Así de tajante la cosa. Funciona, así está funcionando la grieta full, digamos. Lo que llaman grieta, hoy está full. Este es el problema que tiene el gobierno, el gobernador, digamos, que no logra instalar la avenida. Exactamente. Porque yo siempre digo, cuando la comparación es, hay muchas frases hechas, ¿no?, en política y cosas que se autocumplen, es como la economía, ¿viste? Van diciendo sube el dólar, sube, y sube. Como es manejo de expectativa, esto es manejo de expectativa. Entonces yo me planteé una visión distinta. Yo digo, la frase que repite el gobernador y muchos de los que lo siguen y muchos otros dirigentes políticos a nivel nacional es, la gente no vota pasado. Todo el mundo dice, no, para atrás no vuelve, la gente no vuelve. La gente no vuelve y después tenemos sector justicialista, kirchnerismo, y vamos a volver, tenemos la contradicción de eso. Y entonces yo me empecé a abrir hacia América Latina y digo, Lula no vuelve. O podría volver. Digamos, esto es de cómo lo ve cada pueblo, ¿no? Digamos, estoy hablando de cómo lo ve, más allá de que está preso, de que hay cuestiones judiciales. Mujica no volvería. Correa no vuelve. No lo votarían. Por eso. López Obrador en México. López Obrador volvió después de 20 años. Bueno, no había llegado la próxima. No vuelve, Cristina. Está bien, pero miremos la pero está muy bien porque el planteo cuando vos ves el planteo, esto no lo va a definir acá ni Urtubey, digo, ni Olmedo, ni Sáenz. Esta elección más que ninguna otra se define lo nacional. Lo nacional define lo provincial y lo municipal. Y es tan claro que no hay candidato a intendente, por ejemplo. Están todos esperando a ver qué pasa arriba. Si es Macri, si Cristina sale o no sale, si Juan sube en las encuestas o no, si el otro juega de tal manera. ¿Por qué? Porque se ha creado tal el estado de indefensión, digamos, de todo el mundo se empieza a preguntar, ¿para qué tengo yo un gobernador si mi gobernador dice que si el gobierno nacional no manda la plata no podemos hacer nada? Y el intendente dice que no puede hacer un pozo en el vertedero San Javier, el 4, si el Estado Nacional no le manda la plata comprometida. O sea, ¿dónde está la autonomía? ¿Qué elegimos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace nuestro intendente? Esto se pregunta la gente, ¿no? ¿Qué hace nuestro intendente y qué hace nuestro? Entonces, miramos allá. Che, ¿qué pasa allá? Si allá son los que mandan. Y allá... ¿Lo ves a Leavi solo? Sí. ¿Sí? Contanos por qué. Porque si vos te pones a analizar esta división que él hace, en realidad vos tenés, de un lado a ver, Urtubey ha jugado por el lado del macrismo. Sanz es macrista, hasta la foto, no hace falta... es más, ahora está tratando de bajarse de la foto, no sabe cómo. No sabe cómo, como se cae el macrismo a pedazos, entonces ahora se dice, va y con la tijera a cortar los carteles. Bueno, obviamente Martín Grande, si juega, va a jugar para ese sector. Olmedo nadie sabe qué es porque no tiene ninguna ideología concreta, pero pesca en esa pecera. Pero pesca ahí en ese lado. Entonces vos te quedás del otro lado, el único que está enfrentando este modelo de explotación popular y general de todo el país y esta destrucción es la Unidad Ciudadana. Pero Unidad Ciudadana está representada por el Oso Leavi. Lo pregunto porque porto este pañuelo y tengo una responsabilidad respecto de esto, ¿no? Las grietas no son superpuestas. No, es una pregunta que nos estamos haciendo, creo, varias personas en Salta y también desde distintas provincias en todo el país que nos están mirando y están empezando a levantar el teléfono para hablar directamente con quienes vivimos en Salta y estamos padeciendo ciertas, digamos, posiciones contradictorias de nuestros representantes, o al menos de los representantes que se han apoyado por identificación ideológica, supuestamente. Entonces, fue maravilloso poder escuchar los debates a nuestros diputados, a nuestras diputadas, hace más de un mes aproximadamente, y de repente silencio respecto de algunos representantes legisladores salteños en el Congreso Nacional, es decir, es su trabajo, es como que un médico vaya
y no opere, ¿no? Digo, vaya a trabajar, pero no, yo no opero. Yo me presento, marco tarjeta y me retiro. Es como bastante falaz, es como bastante artero, es como bastante poco comprometido con lo que sea que piensen, porque no sabemos qué piensan. Y en todo caso, digamos, es poco... esto, ahí sí tomo lo del liderazgo. Son líderes, ¿sí? Son líderes, tienen más la impronta en general, nuestros legisladores, incluyendo a Fiore, y del perfil de funcionariado. No, pues son funcionales. Son funcionarios, pero a ver, no, hay funcionales. Son funcionales, pero a ver, su carácter es netamente político. Cuando escuchaba a Bobbio, que lo mencionaban en el arranque de la columna, pensaba en esta distinción que hace Weber, que es básica, ¿no? La diferencia entre un funcionario y la diferencia entre un político. Hay una responsabilidad del diseño de la sociedad que querés. Y no se vio que tenían ni la fortaleza, ni las convicciones, ni la palabra que sostuviera esa, entre comillas, casi acto de cobardía, ¿no? Bien, que sintetizó bien, ¿no? Es decir, no se ve el liderazgo a nivel nacional, no se ve todavía el liderazgo fuerte a nivel provincial. Nacional, sí. Seguramente ya se va a ir, todo está en debate, señor, nada está cerrado. Así que bueno, lo único que sacamos en concreto es lo del oso Leavi. Vamos a ver de acá un tiempo si efectivamente va a ser así o no. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves, esperemos ya con la presencia del señor Mario Peña. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Me divertí por lo menos.